Llegan las Navidades y con ellas tiempo de hacer regalos a los más pequeños, con juguetes, con juegos también para mayores, porque el juego tiene mucha importancia en nuestra vida. Juega el niño desde que le regalan la primera muñeca, el primer camión, el adulto con los juegos de mesa que ahora se han puesto muy de moda, los mayores de tercera edad les vemos jugando en los parques, por ejemplo, a la petanca. Bueno, el juego, hoy queremos hablar del papel que tiene en nuestra vida como parte fundamental para nuestro desarrollo personal, y por eso nos vamos a hacer varias preguntas sobre este aspecto, entre ellas, ¿por dónde tiene que ir el ocio, el juego de nuestros niños? Ahora que vamos a regalar algunos juguetes, no está mal tener en cuenta ciertas cosas. Y de todo esto hablamos con Fernando Álvarez, que es coaching y entrenador emocional y que está aquí con nosotros una vez más. Fernando, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado. Bueno, cuéntanos, ¿por qué el juego es tan importante en nuestra vida? Porque todo lo aprendemos desde el juego principalmente. Es decir, fíjate, para que nos hagamos una idea, es muy difícil, vamos, yo creo que estaríamos todos de acuerdo, toda nuestra audiencia estaría de acuerdo en aprenderse, por ejemplo, cosas como los Reyes Godos, la tabla periódica de química, etcétera. Sin embargo, las mismas personas que les cuesta, que no son capaces o que se sienten incapaces, digamos, de aprender ese tipo de cosas, ¿sí? Se saben la alineación completa de 5, de 6 y de 7 equipos de fútbol, o se saben todo el reparto de películas, etcétera. Es decir, la dificultad nuestra no está en memorizar, por ejemplo, en este caso hablamos de memorizar, sino en disfrutar de lo que estamos haciendo. Ya. Entonces, en este sentido, el juego forma una parte fundamental en el aprendizaje de los niños y de los, bueno, ya no tan niños, Ya no digamos. tan niños. Claro, porque los niños, estamos hablando, y decía yo antes, llega Navidad, se les regalan muchas cosas, los niños con el juego, aparte de divertirse, que es fundamental, también aprenden a compartir, se me ocurre, a compartir, a ser a veces, pues, a saber perder, que también eso es difícil en la vida, a ser más solidario, no sé, con el juego se aprenden muchas cosas, ¿no? Incluso saber ganar. Saber ganar también, que no es tan fácil. No es tan sencillo, no. De niños es más fácil saber ganar que de adultos. De adultos nos cuesta bastante más a veces tener éxito. Es fundamental, porque además con el juego podemos jugar, como bien decías, en equipo. Claro. Es decir, es muy distinto, y ahí el juego individual al juego de equipo. Y ahí sí que es importante ver cuál es la característica del niño, cuál es la tendencia, si es a aislarse o es a integrarse, y en ese sentido permitirle jugar con juegos o con juguetes, digamos, que le permitan encontrar un equilibrio. Es decir, si es un niño que se aísla con bastante más facilidad, ayudarle, incentivarle a jugar en equipo. Lo primero, el equipo son los padres, evidentemente, ¿no? Sí. Si tiene hermanos, pues qué mejor, evidentemente, y a partir de ahí, pues amigos, vecinos, primos, o lo que fuese. Sí, lo que sea. Y desde ahí lo que también es importante que veamos, cuando jugamos en equipo, cuando se hacen participación en juegos de equipo, importante que podamos verlo de alguna manera, a ver cómo lo explico, es decir, que podamos, que gane el equipo. O sea, porque muchas veces el problema que hay cuando se hace juegos de equipo es que se juega en equipo, pero gana el individuo. Ya te entiendo. Y ahí lo importante no es que gane el individuo, sino que o ganamos todos o perdemos todos. El éxito del juego depende de todos, de todo el equipo que lo está haciendo, ¿no? Exactamente, eso es lo importante, que no quita que pueda haber competitividad. Pongamos el caso clásico de fútbol. Ya. Es decir, son dos equipos, efectivamente un equipo tiene que perder, vale, pero al menos el otro gana. Ya. Y si luego podemos hacer combinaciones de jugadores para que no siempre sea el mismo equipo exactamente, facilitamos en que de alguna manera esa persona se acostumbra, aprende a que cuando se gana, se tiene que ganar conjuntamente, si no se pierde siempre. Esto es muy interesante lo que estás diciendo, porque estamos transmitiendo un valor fundamental al niño, ¿no? Esto de saber hacer cosas con los demás, saber compartir los éxitos o las derrotas, eso es muy importante, gestionar esas emociones. Pero has dicho algo también que me ha llamado la atención, dices, los padres a la hora de, por ejemplo, de elegir los juguetes que van a pedir en la carta a los Reyes Magos, o a Papá Noel, pero bueno, los Reyes Magos son más nuestros, o a los dos, vamos a poner. También tienen que conocer a su hijo, decías tú, si es muy introvertido hay que regalarle cosas para que le incentiven a jugar con otros niños. Sí, es que estoy pensando en la Play y en estos juegos que son más de... que no quiere decir que no lo vaya a tener el niño, pero ahí sí que los padres tienen que tener más, ¿no? Sí, es decir, a ver, yo aquí lo que invito es a que se planteen ambas opciones, ¿no? Es decir, un juego que el niño pueda jugar a la manera que a él le guste y otro juego que le ayude a salir de su zona de confort. Aquí la cuestión está en que si ese juego le provoca salir de la zona de confort donde el niño se siente cómodo, evidentemente no lo va a utilizar mucho. Por lo tanto, no solo hay que regalarle ese juego, sino que además es conveniente, necesario de hecho, que los padres de alguna manera participen en esa actividad, en ese juego, porque si no el niño desde luego no va a jugar.
Y luego después, en cuanto a juegos como PlayStation, o sea, consolas de videojuegos en general, ya sea la Play o sea la Xbox o la que fuese, no nos olvidemos que, claro, que ahora mismo ya pueden jugar en red. Es decir, puede claro, que no se estén viendo, pero pueden jugar en red. Claro. Y que incluso allí mismo pueden jugar, es decir, que con 2 mandos, 3 mandos o lo que sea, con vecinos o con amigos pueden jugar. Las consolas en verdad tienen una utilidad muy buena y ayudan a desarrollar una serie de habilidades como estrategia, por ejemplo, dependiendo del tipo de juegos, que de otra forma es más difícil. Pero sin embargo, por ejemplo, juegos más materiales, más de, pues, de construir, pues, desde un Lego a un Mecano, no sé si existen todavía los Mecanos, pero bueno, ese tipo de juegos lo que ayuda es a desarrollar mucho más la creatividad, a desarrollar la inventiva. Claro, es muy importante. Estoy pensando en un anuncio que yo no sé si ahora se emite, que salía un niño diciendo, me han regalado un palo, un palo. Yo creo que todo el mundo sabe, ¿eh? Porque además luego en las redes sociales ha tenido mucha... Sí. Creo que ya no se emite, creo que no, pero sí, desde hace pocos meses. Sí, o sea, a mí eso bueno, yo me hacía sonreír, pero también me hizo pensar que, fíjate, es verdad, a veces los niños y los mayores, pero bueno, entrándolos a los niños, les hace más ilusión lo que menos te esperas, Fernando, y muchas veces lo menos elaborado. Fíjate, para que te hagas una idea, yo he visto a niños desenvolver un regalo y entretenerse a jugar con el papel. Sí, o con la caja. Sí, espero que ese regalo no costará mucho porque tiene que ser frustrante. Claro, pero por eso a veces el regalo no tiene por qué ser algo súper rebuscado, carísimo, ¿no? Sino muchas veces las cosas más sencillas es lo que más ilusión les hace. Sí, pero fíjate, lo sencillo en este caso sí es rebuscado. Y es rebuscado, más que rebuscado, es muy buscado. No tanto por encontrar lo único, lo exquisito, sino por encontrar lo que para esa persona, para ese niño, es único y exquisito. Lo que le va a hacer ilusión al niño. Exactamente, con lo que va a sobre jugar. todo por un motivo, porque cuando tú te has centrado tanto en algo tan específico y viéndolo desde su lado, no solo desde tu lado, digamos que no solo es el regalo, es inevitable el cómo tú lo entregas, el cómo tú vas a participar, el cómo le vas a contar, importantísimo, la historia del regalo. Claro, claro. Es decir, porque, por supuesto, es decir, ese regalo, tal vez el niño lo escribió en la carta a los Reyes Magos, tal vez fueron los Reyes Magos que pensaron que era lo adecuado, lógicamente, ¿no? Para el niño. Pero tú seguramente conozcas la historia y se la puedas contar al niño, decirle, pues los Reyes Magos seguramente te hayan traído esto por este motivo, por este otro motivo, y puedes en ese storytelling, en esa historia, hacer que el niño vea el regalo desde un ángulo, desde una perspectiva totalmente distinta. Y eso puede hacer que el regalo sea totalmente distinto. Oye, Fernando, una pregunta a lo mejor un poco polémica ahora que estamos en el tiempo de lo políticamente correcto. Dirá esta, ¿qué me va a preguntar? Bueno, ¿hay juguetes para niños y juguetes para niñas? O bueno, pues no, un niño puede jugar igual con una muñeca, ¿por qué no? Y una niña igual con un camión, ¿por qué no? O bueno... Respondiéndote políticamente correcto a la pregunta de si los hay, tú la verdad, no políticamente correcto. Los hay. Los hay. Hay para niños, los hay, pero... A la pregunta que entiendo que hay debajo de esa pregunta... Sí, entiéndeme. A ver, entiendo que, como digo, yo creo que estamos en un punto en el que tenemos que, al menos es mi forma de verlo, mi opinión absolutamente personal y subjetiva, tenemos que facilitar el desarrollo de las habilidades que más pueda tener, digamos, ese ser humano, niño o niña, da igual. Si es un camión, es un camión. Si es una raqueta, es una raqueta. ¿Qué más da que sea niño que sea niña? Es decir, sí que es verdad que luego después, pues culturalmente hay unas ciertas tendencias. Es decir, es difícil, no imposible, que en un momento dado a un niño pues le regales una muñeca y además le guste, o él incluso la pida. Claro. Okay. A una niña es más fácil. Bien, pero fuera de eso es parte ya, digamos, que es más cultural, que tiene que ver con otros muchos aspectos. Vayamos incluso a lo genérico, ya no al elemento concreto de muñeca, muñeco, camión, coche o raqueta, sino vayamos a algo más genérico, algo más tipo de algo para construir. O sea, vayamos a habilidades, algo para inventar, algo para crear desde la mano, desde pintar, algo para hacer sonar un instrumento. Eso no distingue de sexos. Y sin embargo facilita que esa persona desarrolle, ese niño o niña, desarrolle las habilidades que luego puede, digamos, llevarle a ser deportista, ser otra cosa, lo que fuese, pero en cualquier caso lo estás disfrutando. Y desde ese disfrute lo que estás creciendo. Yo focalizaría mucho más el tipo de regalo, más que en el sexo del niño o la niña, digamos, en las habilidades que queremos que desarrolle, o que entendemos que es bueno que desarrolle, bien porque pueda complementar otras que ya tenga, o bien porque se le vea, que está ahí, digamos, embebido, digamos, en
en esa forma de hacer, ¿no? Digamos. Ya para terminar, porque no tenemos más tiempo, hemos hablado más de los niños porque es verdad que en esa etapa es donde el juego es más importante, pero decía yo que los adultos también jugamos y vuelvo a repetir, no estoy hablando de engancharte a ningún juego en concreto, estoy hablando de un juego sano y bueno, pues de forma ocasional, porque el juego en los adultos tiene el papel de evadirnos solamente o también tiene otro papel diferente. Fíjate, yo invitaría a que todos viéramos la vida como un juego. Es decir, en cuanto puedes vivir jugando y puedes entenderlo todo como un juego, el trabajo, el ir de compras, etcétera, todo cambia de color. Entonces, en este sentido, respondiendo a tu pregunta, yo invitaría a que se vea así. Podemos elegir ver el juego como algo muy aislado y que es el momento de partida de cartas con los amigos o, como decías antes, la petanca, que por cierto yo he visto muy buenas partidas de petanca y he participado. Sí. Y no solamente la tercera edad. No, yo he dicho tercera edad porque, o sea, bueno, es que es verdad que en los parques se ve mucha gente más mayor, pero también hay gente más joven que juega a la petanca. O sea, que la vida como un juego. Nos la tomamos así. Yo invitaría a que sea así, porque al final llega un momento en el que el otro día ponía en redes sociales una cita que decía algo así como: el monje o el guerrero que están demasiado serios, que se toman demasiado en serio, no te fíes de ellos. Es decir, porque tanta seriedad sobre uno mismo al final es agobiante, es decir, es tristeza realmente, puede llegar a ser tristeza. Mientras que al final, como decía Roberto Benigni o en la película La vida es bella, ¿no? Es decir, al final todo es un juego, ¿no? Incluso a veces situaciones verdaderamente duras, como se podían ver, ¿no? Es decir, en ese sentido invito a que se plantee así. Bueno, pues todo es un juego y nuestro tiempo no se entiende de juegos, así que tenemos que despedirnos, pero todo esto y mucho más, saben ustedes que nos lo cuenta Fernando Álvarez en su página www.desdelatrinchera.com. Allí le van a encontrar y por supuesto también aquí ya saben que cada mes nos habla de temas a cual más interesante. Muchísimas gracias, Fernando. Un placer, por haber gracias. estado con nosotros y van a hacer regalos que seguro que sí estas Navidades, especialmente para los peques, tengan en cuenta lo que les hemos contado aquí.